A esta hora establecemos contacto directo en Miami con Luis Enrique Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior. Buenas tardes, señor Ferrer, y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo para ustedes, todo lo bueno para este año que comienza y para toda la teleaudiencia en América Latina y, bueno, los Estados Unidos también, porque sé que transmiten ustedes para todo el año. Así es, señor Ferrer. Continúan entonces la represión en Cuba, continúan estas detenciones y, como lo veíamos en el informe, continúan las denuncias por parte de la oposición y la disidencia sobre la represión en contra de la oposición en Cuba. ¿Qué información tiene usted, digamos, de las personas que se encuentran allí en Cuba sobre este tipo de acciones por parte del régimen de los hermanos Castro? Sí, bueno, no solamente ha ido en aumento la represión en cuanto al número de detenidos, de encarcelados, de personas con las casas asaltadas y siendo golpeados brutalmente dentro de ellas, aún con los niños pequeños y las personas ancianas dentro, sino que también ha ido en aumento la brutalidad con que se ejerce esta represión. Por ejemplo, desde el año pasado hacia acá, contra la Unión Patriótica de Cuba, y ya también lo están empleando contra otras organizaciones como las Damas de Blanco, han ejercido una represión brutal con miembros de las llamadas fuerzas especiales, es decir, de las tropas especiales, que son las personas mejor entrenadas del ejército cubano, que en otra época iban a matar personas en Angola, de incluso a infiltrarse en Latinoamérica, crear guerrillas y problemas de luchas armadas. Bueno, estas personas hoy en día están siendo utilizadas, además de la llamada seguridad del Estado, la Policía Nacional, están siendo utilizados estos cuerpos especializados con armas largas, con chalecos antibalas, con escudo de gases lacrimógenos, es decir, como una especie de tropas antimotines para reprimir a los opositores. Precisamente el año fue inaugurado con un discurso del dictador Raúl Castro, y este discurso estaba encaminado, por una parte, a tratar de recuperar el espacio que han perdido con la población, principalmente con la juventud que está en contra hoy en día del sistema, aun cuando no tenga todavía la valentía suficiente para enfrentarlo, y también para, de cierta forma, muy sutilmente, como ellos acostumbran a hacer muchas veces, dejar una velada amenaza contra la oposición pacífica, principalmente contra grupos proactivos como son la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco, y precisamente pasan 2 días, 3 días y comienza la represión brutal contra la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco en Santiago de Cuba, en Holguín, que son provincias que están en el extremo oeste, y también en la capital, en La Habana, con asalto, allanamiento a las viviendas en horas de la madrugada, con las personas durmiendo, tropas especiales, un aparataje militar increíble, y arrestados, se robaron todas las cosas que habían dentro de las casas de valor, no solamente las computadoras y equipos de trabajo de la oposición, sino también hasta juguetes que estaban siendo recopilados por la oposición para repartirlo el día de Reyes Magos. Precisamente hoy, el día de Reyes Magos, iban a ser los niños cubanos que nunca han tenido un juguete, iban a recibir un juguete por parte de la oposición, de la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco. Y el régimen se encargó de asaltar esas viviendas, llevarse arrestadas a las personas y quitarle todas las cosas que tenían, tanto para regalarle a los niños como para realizar su trabajo, como una laptop, una grabadora o una cámara fotográfica o un celular incluso. Muchos de ellos en este momento están sin celular en Cuba. ¿Qué pasa? Que la represión va en aumento por una cosa sencilla. Es que es como una reacción del régimen ante el miedo que tiene debido al avance que tiene la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco y otros grupos de la sociedad civil cubana que trabajan serio dentro de la isla. Y entonces ellos, tratando de frenar esto, porque saben que más del 70, el 80% de la población está inconforme con lo que está viviendo, quiere cambio, y entonces ellos, tratando de sembrar el terror, de frenar a la oposición para que no sea un ejemplo y que el pueblo no se le sume, hacen todo este tipo de actos que estamos ahora nosotros detallando acá, tanto los más de 1000 arrestos como los asaltos brutales contra las viviendas, donde son golpeadas, saqueadas la vivienda, golpeadas las personas, y siembran el terror y el pánico en todos los vecinos que están viendo este tipo de obra de terror que ellos están empleando ahí. Señor Ferrer, precisamente con la reforma migratoria que ha tenido Cuba, pues esto ha posibilitado a la disidencia
salir de una u otra forma al mundo a contar lo que sucede en el interior de la isla. ¿Creen ustedes o ven ustedes con una mirada esperanzadora que la comunidad internacional, debido a esta posibilidad que ha tenido tal vez Giovanni Sánchez y otros disidentes de poder contar lo que sucede en la isla, que tal vez en esta ocasión la comunidad internacional pueda tener un papel más protagónico sobre la defensa de los derechos humanos en Cuba? Bueno, eso es lo que quisiéramos, tal vez ayude un poco y muchas personas de buena voluntad sean solidarios con la situación de sufrimiento y de falta de libertad del pueblo cubano, pero siempre creemos que la libertad de Cuba está en nuestras manos y necesitamos, por supuesto, esa solidaridad, pero muchas veces vemos todo lo contrario precisamente por los intereses económicos fundamentalmente y también por las simpatías políticas que apoyan y mantienen o ayudan a mantener el régimen de los hermanos Castro en el poder. Por ejemplo, muchas naciones europeas que tienen inversiones dentro de Cuba, por un lado tratan de brindar cierto apoyo moral a la oposición cubana, pero por el otro no quieren buscarse grandes problemas con el régimen porque temen que sus empresarios pierdan esa posibilidad que el régimen le ha dado allí, que no es un derecho, es un privilegio, y ellos temen que esos empresarios pierdan estos privilegios. También están las simpatías, por desgracia y por dolor para nosotros, porque son nuestros hermanos latinoamericanos, de algunos países de Centroamérica y Suramérica que por simpatías políticas apoyan y tapan toda la falta del sistema castrista cubano. Incluso ellos quisieran imitar lo mismo, que para nosotros también es de gran preocupación porque no quisiéramos que esos hermanos latinoamericanos, y estoy hablando de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, incluso de otros más como Argentina, no quisiéramos que esos pueblos hermanos tengan que pasar por una dictadura de medio siglo como nos ha tocado a nosotros y todavía seguimos sufriéndola. Esperemos que esto sirva y que ayude incluso la visita de Giovanni Sánchez por lo que fue Brasil con gente de izquierda, pero de izquierda democrática. Yo espero que ayude un poco a que las personas puedan entender, las personas de buenos sentimientos y amantes de la democracia puedan entender que el pueblo cubano está viviendo en una dictadura de las más feroces y terrible que puede sufrir un país, que no es ese cuento, esa fantasía, esa imagen que ellos venden de buena asistencia médica, de estudio gratuito para todo el mundo, de deporte, de este tipo de cosas. La realidad cubana es mucho más compleja y está demostrado con este mismo informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos que dirige nuestro hermano Lizardo Sánchez, que hay falta de libertades, hay represión, hay un control absoluto de todo por parte del régimen que es capaz de golpear, de humillar, de pisotear, de asaltar la vivienda con las damas de blanco dentro, con niños dentro, con hombres valientes pero pacíficos dentro, usando hasta la fuerza más brutal, como decía anteriormente, con armas largas, como si estuvieran combatiendo a un grupo terrorista armado, como Bin Laden, por ejemplo, cuando fue capturado, cuando no es así. Son personas pacíficas que aman a su patria y que quisieran ver una patria libre y con mejor vida para todos los cubanos, manteniendo, por supuesto, todo lo que se le llama como conquistas sociales. Si los hermanos latinos americanos logran entender esto y ven la realidad que está ocurriendo en Cuba, y son un poco más solidarios con las visitas de los opositores del exterior, pero también con lo que está saliendo de dentro, que ellos pueden verlo y lo pueden ver aquí en el canal de ustedes muchas veces también. Sería muy importante tanto para el futuro de Cuba como para el futuro de toda Latinoamérica y nosotros estaríamos muy agradecidos de ello y muy orgullosos también de ser latinoamericanos. Muy bien, agradecemos a Luis Enrique Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior, por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes.